Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Mientras el Congreso de Estados Unidos realizaba el conteo de votos del colegio electoral para validar el triunfo de Joe Biden, centenas de extremistas llegaron hasta el Capitolio y lo tomaron en un acto que fue calificado por Biden como una insurrección. Donald Trump, aunque pidió a sus seguidores regresar a su casa, siguió insistiendo en un presunto fraude electoral. Ya se esperaban protestas de los trumpistas hoy en el Capitolio, pero nadie imaginó que llegarían a este nivel. El presidente López Obrador nuevamente habló de los organismos autónomos y dijo que las tareas del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, podría absorber la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación. Y el erario se ahorraría así 1,000 millones de pesos. ¿Es así o el INAI realmente tiene un papel de contrapeso frente a los tres poderes de la Unión? Y hablando de iniciativas presidenciales, el presidente espera que en el próximo periodo ordinario de sesiones se apruebe la Ley General de Educación Superior para garantizar que todas y todos los mexicanos tengan acceso a educación universitaria gratuita. ¿Las universidades públicas están en condiciones de garantizar educación de calidad y gratuita? Veremos qué opina la mesa. Estos son los temas que debatiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. La certificación del ganador de las elecciones presidenciales, una formalidad que cada 4 años se realiza en el Congreso de Estados Unidos, se convirtió en una jornada de enfrentamientos entre autoridades y simpatizantes del presidente Donald Trump. Luego de encabezar un evento donde insistió en que ganó las elecciones del pasado 3 de noviembre, Trump dijo a sus seguidores que marcharan al Congreso para presionar a los legisladores a reconocer su triunfo. Los trumpistas entonces irrumpieron de manera violenta en el Capitolio, lo que provocó que se suspendiera la sesión. Poco antes, el senador republicano Ted Cruz y otros 10 congresistas se negaron a certificar el triunfo de Biden, y Trump tuiteó que el vicepresidente Mike Pence no tuvo el coraje para proteger nuestro país y la Constitución. Luego de ordenarse el despliegue de la Guardia Nacional y ordenarse el toque de queda, Trump pidió a sus seguidores permanecer en paz y sin violencia, y aseguró que ellos eran el partido de la ley y el orden. Mientras que Biden, quien calificó esta situación como una insurrección, exigió a Trump salir en cadena nacional a detener las protestas. Una vez más, Trump usó Twitter para comunicarse y publicó un video pidiendo que la gente se fuera en paz a sus hogares, pero volvió a insistir en que le robaron las elecciones. Twitter bloqueó este video, señalando riesgo de violencia. Según la revista Time, es la primera vez que esta red social etiqueta un video de Trump con un mensaje como este. Y bueno, este es el primer tema de la noche. Para debatir esta noche nos acompaña, como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Muy buenas noches, querida Lisa, bienvenida, feliz año. Feliz año, muy buenas noches a todas y a todas, aunque con estas malas noticias. Así es, un histórico día el que estamos viendo hoy en Estados Unidos. También nos acompaña Daniela Malpica, cofundadora de Justicia Transicional. Muy buenas noches, Daniela, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y pues un gusto estar con ustedes. Feliz años a todos. Igualmente. Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder. Bienvenido. Hola, querida Mariana. Feliz año a todas y un gusto estar por acá. Igualmente. Y también nos acompaña Estefanía Veloz, abogada y feminista. Buenas noches, Estefanía. Feliz año. Buenas noches, querida Mariana. Feliz año a todas y todos. Bien, pues ya decía Lisa qué día estamos viviendo hoy. Comienzo contigo, Lisa, mi colega internacionalista de la mesa. Un día en el que la democracia estadounidense, se siente un precedente para la democracia estadounidense, estas jornadas lamentablemente violentas, en donde se ve vulnerada algo que se consideraba que se daba por hecho en Estados Unidos, que es la transferencia pacífica del poder. ¿Por dónde comenzar y qué decir de lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos, Lisa? Pues yo creo que por ahí justamente, ¿no? Creo que uno de los 3 elementos de análisis que a mí me gustaría aportar a la mesa esta noche es precisamente que estos sucesos lo que interrumpen es una sesión solemne del Congreso de la Unión en Estados Unidos que está diseñada justamente para validar la voluntad popular y del colegio electoral para ratificar al presidente electo después justamente pues de una jornada que fue muy criticada sobre falsas premisas de fraude y que fue poco a poco siendo validada incluso a nivel estatal y en los tribunales como una elección que había sido ganada de manera limpia y contundentemente por el candidato demócrata, al punto en que los republicanos perdieron el control de ambas cámaras del Congreso, incluso con la histórica, también hay que decirlo, el histórico
histórico triunfo de ayer en el estado de Georgia de los dos demócratas, con lo que finalmente se lograba el control demócrata del Senado después de pues un trabajo histórico que hizo la gobernadora del estado por lograr el registro, sobre todo de las poblaciones afroamericanas en ese estado, que habían sido históricamente delegadas de la capacidad pues de poder registrarse y participar en esas elecciones. Lo segundo es que es una afrenta al orden constitucional, evidentemente, porque es esa sesión, esa certificación, una cosa que está contemplada por la Constitución norteamericana y que al momento de interrumpir la sesión e interrumpir el proceso mismo, pues está haciendo una afrenta al orden constitucional y al famoso rule of law o el Estado de Derecho del que tan orgullosos estaban los estadounidenses y que, bueno, nunca han apoyado de manera contundente en procesos electorales en el resto del hemisferio. Luego, un segundo elemento de análisis, creo yo, que es muy interesante, es saber que esto no es un hecho aislado en el sentido en el que todo el mundo lo sabe, y creo que suena un poco como pues ya un hecho un poco cantado, pero es de dónde viene precisamente pues la movilización de hoy, y viene de dos lugares muy particulares. En la coyuntura del día de hoy es un llamado del propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que a pesar de que maquilla el llamado a la protesta pidiendo que ésta sea pacífica, les pide demostrar su fuerza como movilización y como pueblo inconforme, ¿no? Al punto de decir vayan y presionen a los legisladores, y es él mismo quien los envía al Capitolio, pues con el desenlace que ya conocimos. Pero lo más importante, yo creo que es un personaje que ha ido construyendo unas teorías del complot sobre el tiempo que han perjudicado muchísimo la calidad del debate y la convivencia en Estados Unidos. Y el último punto es una completa y absoluta falla del trabajo policial y de las instituciones de seguridad en Estados Unidos haber permitido que hayan entrado, con además lo que más resaltó en las redes sociales, este doble rasero sobre el cual se tratan las protestas cuando estas son del movimiento de Black Lives Matter, por ejemplo, contra estos supremacistas blancos que no fueron para nada tratados con la misma virulencia con la que han sido tratados otros ciudadanos norteamericanos pidiendo igualdad de derechos. Así es. Daniela, Lisa ya pone sobre la mesa 3 elementos importantes de análisis, de tantos que se pueden abordar esta noche, y a mí me llamó la atención en el mensaje que dio el presidente electo Joe Biden, de que el mensaje y las palabras importan para los ciudadanos. Y si bien el presidente Donald Trump hizo un llamado a que las personas regresaran a su casa y evitaran la violencia, sigue sin reconocer la victoria de Joe Biden y haciendo alusión a que hubo un fraude electoral. ¿Qué implicaciones tiene esta contradicción en el discurso? ¿Cómo lo estás viendo tú? Pues creo que, como bien dice Lisa, este segundo mensaje en donde ya llama a sus seguidores a tomar las cosas de manera pacífica o a protestar de manera pacífica y regresar a sus hogares, uno llega en un momento muy lento, y segundo, como bien dices, ¿no? Sigue sin reconocer, y ahí tácitamente sigue estando el llamado a seguirse manifestando y a seguir protestando por lo que ellos consideran una elección robada, y que las mismas instituciones americanas han probado que no ha sido tal caso, ¿no? Como bien señalas, las palabras importan, y creo que no es el primer país donde hemos visto que la ciudadanía se ha visto envuelta en cierto tipo de propaganda, en la cual los mismos líderes desde los púlpitos presidenciales o desde los púlpitos de poder hacen este tipo de llamados, ¿no? Creo que aquí hay que resaltar otras dos cosas, como bien decía Lisa. Una, la diferencia en la respuesta policial. Ya sabían que iba a haber este tipo de protestas y sin embargo no los vimos preparados y no los vimos tampoco reaccionando, como bien señala, contra movimientos como Black Lives Matter o como, por ejemplo, contra defensores de la tierra en Standing Rock, donde incluso mandaron ejército o ejércitos privados, ¿no? Y la segunda es la reacción de Twitter, que no solo pusieron los señalamientos de que esa información podía ser falsa, sino que ya removieron por completo, borraron de la red social 3 mensajes por primera vez, porque precisamente incitan a la violencia, ¿no? Entonces aquí también creo que habría que analizar cuál es la responsabilidad antes de los medios de comunicación y ahora, al existir las redes sociales, cuál es su papel para incitar o tratar de contener la violencia en eventos como este. Bien, así es.
Eder, ¿tú cómo estás viendo este proceso tan violento y esta jornada llena de falta de, precisamente como dijo Lisa, violando la Constitución y el Estado de Derecho? Si bien la democracia de Estados Unidos pues no es perfecta, sí se había caracterizado por una transferencia pacífica del poder, y lo que vimos hoy es algo inédito. Y todavía falta un camino para que Joe Biden tome posesión el 20 de enero. Con este precedente, ¿qué podemos esperar hacia la toma de posesión el 20 de enero? Primero se tiene que certificar, se tiene que volver a reunir el Congreso para certificar los resultados del colegio electoral. ¿Cómo estás viendo tú todo este proceso? Sí, primero creo que hay que dimensionar lo que está sucediendo. Sí es muy grave que se esté violentando la Constitución. Por supuesto que es muy grave que un movimiento social de ultraderecha, además cada vez más grande, a mí me sorprendió la cantidad de gente que fue a apoyar a Donald Trump allá afuera del Capitolio, y que tomen de manera como lo hicieron, que ocupen el Capitolio, que entren. No creo que haya sido por la fuerza. Yo no vi a la policía usando la fuerza, como sí se ha visto, como ya señalaron ahorita en otros momentos. La capacidad de fuerza de la policía y de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos es enorme, y yo no lo vi utilizándolo. Qué bueno, porque no habría llevado a nada que hubiera violencia. Y entonces, en ese sentido, creo que hay que dimensionar, no estamos viendo una escena de violencia. Y sí es cierto que las palabras son muy importantes desde el púlpito presidencial, y sobre todo cuando se trata del imperio. Recuerden cuando un presidente de Estados Unidos dijo sin prueba alguna que había armas nucleares en Irak, lo que sucedió, y eso sí que fue violento. Entonces yo creo que es un asunto que posterga un poquito, le sazona un poco el proceso de transición. No se va a detener la transición. Joe Biden va a ser el presidente de Estados Unidos, pero sin embargo, la crisis democrática en Estados Unidos es muy profunda, y sí le va a costar mucho al gobierno entrante poder generar procesos de resarcimiento del tejido, de la comprensión social, porque son grupos muy radicales los que están movilizándose. Grupos radicales, por cierto, que se anclan en un discurso fundacional no de la nación Estados Unidos, sino del imperio Estados Unidos. Ese supremacismo blanco, el supremacismo del natural estadounidense, es algo por lo cual ellos se han sentido siempre con la posibilidad de invadir o de imponer una gobernanza global. Y esa lógica ahorita es la que se está enfrentando en las calles a la Constitución y a las normas establecidas. A mí no me gusta el sistema democrático norteamericano, como no me gusta el mexicano, pero lo cierto es que ambas partes aceptaron las reglas del juego como estaban establecidas, y ahora el perdedor no las está reconociendo. Lo riesgoso es que el perdedor, además de que es un sujeto que es un gran agitador, es un desquiciado, pero está en la presidencia de la República de Estados Unidos, y eso pone en riesgo muchas cosas. Todavía faltan 13 días para que llegue la sucesión formal, y por ahora van a ser 13 días muy complicados, pero después, insisto, este movimiento, el movimiento trumpista, incluso ya sin la figura de Donald Trump ahí, va a seguir movilizándose y va a seguir organizado, y a ver cómo termina. Yo espero que, como cualquier otro movimiento social, agarre un cauce pacífico, pero otra de las causas fundacionales de estos grupos supremacistas ha sido su capacidad de armas. Hay libertad para que compren armas, y ellos tienen muchas armas, entonces sí puede ponerse más peligrosa la cosa. Bien, Estefanía, como dice Eder, es un hecho que el presidente electo Joe Biden va a ser el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, lo que vimos hoy es un precedente quizá, o más bien refleja una crisis de gobernabilidad, o cómo inicia el presidente Joe Biden su gestión en enero, cuando tome posesión a finales de enero, si es que lo hace el 20 de enero, y si no, pues después. Pero ¿cómo lo estás viendo tú? A ver, yo diría que esto responde a tres cosas importantes. La primera es lo fácil que se puede generar una narrativa de fraude electoral, simplemente porque como no están homologados los criterios en todos los estados, cada estado puede decidir desde qué boleta electoral imprime hasta cuándo, y llevar su propio sistema electoral casi autónomo de lo que se diga a nivel federal. Y creo que eso ayuda a la narrativa de que algo está pasando, de que pudo haber estado el sistema
postal involucrado y todas estas cosas, y que creo que eso es algo que Biden tendrá que intentar resolver en el futuro, porque muchas veces se ha manifestado por dejar el sistema electoral como está, un sistema que ya no da más, un sistema que ya está agotado, y que esto tiene que ser un reflejo de que ese sistema ya se agotó. Y que necesitamos generar otras maneras de respetar el voto de la ciudadanía. Y entonces a mí me parece complicado como esta idea que se ha hecho al respecto, en términos de que no existe un discurso respecto a hacia dónde va a caminar las garantías de respetar el voto de la gente, ¿no? La segunda es, ¿qué está pasando con las personas desde las instituciones, las personas que ocupan un lugar en el Congreso, las personas que ocupan un lugar en el Senado? Digamos, esta no es una elección del perdedor, como decía, es una elección desde el establishment, desde las personas que están tomando decisiones, desde el gobierno mismo, desde digamos, el juez, intentando jugar a ser parte y haciéndose la víctima en este tema de haber perdido las elecciones. Y la tercera es, que ha fallado el ala demócrata, liberal, progresista, como se le quiera llamar, en entender el fenómeno Trump, en que ha fallado en decir que ya no existen, que no valen, que con ellos no se dialoga, que no hay que involucrarlos, que simplemente son personas que se mueven en masas y que no figuran. Ese es un gran error. Para mí lo que está pasando ahora es que no entendieron que con esta masa nada más dialoga Trump y que eso está mal, que fallaron en ponerle nombre, que no han querido aceptarlo como la mitad de la población y que eso va a generar muchos problemas en el futuro si hoy no se entiende que la mitad de la población está apoyando el proyecto político de Donald Trump, y que así no se va a llegar a ningún lado si no se entiende que comprende el movimiento de Trump. Y si se les trata como, digamos, como personas que no figuran políticamente, pues creo que van a caer en el mismo error y que no se va a entender hacia dónde tiene que caminar la democracia estadounidense. Así es, y que estos grupos violentos no representan de ninguna manera la totalidad de la sociedad estadounidense. Estos grupos extremistas siguen siendo una minoría, pero sin duda vamos a seguir atentos a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Lamentablemente se acabó el tiempo de este bloque y tenemos que ir a una pausa. El presidente López Obrador volvió a hablar del INAI. Ahora no dijo que es un florero, pero sí que las funciones que realiza podría hacerlas la Secretaría de la Función Pública. El INAI ya le respondió que su autonomía le permite ser contrapeso al poder. ¿Debe desaparecer este instituto en nombre de la austeridad? Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.